En su momento fundador de Montoneros, entre otras tantas cuestiones para contar. Negro, nos estabas hablando un poco de El Pelado Perdía como militante. Sí, yo decía que hay dos fases en la vida del Pelado y las dos muy importantes. Si yo tengo que recordar al Pelado como militante, lo hago en nombre de la organización en la que milito, que es Convocatoria Segunda Independencia, que entiende que en la Argentina y en toda nuestra América hubo una guerra que se inició hace 500 años, una guerra de dominio, de depredación, de saqueo, de genocidio, por un lado, y de resistencia, por otro. Esa guerra, que fue librada en términos muy violentos, los primeros 200, 300, 400 años, devino en enfrentamientos políticos ya con las naciones constituidas, y por lo tanto, pero no dejó de existir la lucha de clases y la lucha antiimperialista. Esa lucha que en los últimos 100 años tuvo avances y retrocesos, pero que en la década hacia fines de los 60 o principios de los 70 tuvo el nivel más alto de enfrentamiento en la historia argentina. La lucha de clases, como todos saben, no se libra por carta documento ni por recursos de habeas corpus. La lucha de clase implica un alto nivel de movilización de masas en la calle luchando, un alto nivel de organización y, por supuesto, un alto nivel de violencia. Esa violencia de los años 60 y 70 implicó también el más alto nivel de conciencia de nuestro pueblo. Es decir, un Milei no hubiera podido existir en la década del 60 o del 70, ni un Massa. Y si Massa hubiera existido, como existió desde el punto de vista político, era enfrentado también en términos políticos o militares dentro del peronismo. Es decir, esa guerra, esa lucha de clase y esa lucha antiimperialista se libró también en términos muy violentos dentro del peronismo. Para entender eso, sin entender eso, es difícil entender la aparición de una organización como los Montoneros. Yo milité en esa organización, era un joven oficial montonero, a tal punto que incluso al Pelado Perdía yo lo conocí muchos años después. Es decir, estamos hablando de miles de jóvenes montoneros. Era imposible conocer a nuestro jefe. Yo a Firmenich no lo conozco, para que tengan una idea, y milité toda mi vida en Montoneros. Y a Vaca Narvaja y a Firmenich los conocí cuando fueron detenidos por el gobierno kirchnerista ya por el 2003, en la causa contraofensiva, y los conocí como abogado. Es decir, ellos me llamaron para que yo los defienda, ¿no? Entonces, el Pelado Perdía fue un comandante montonero, un heroico comandante montonero. Para que la audiencia tenga una idea, más del 80% de la dirección montonera fue muerta en combate, en las mesas de tortura, desaparecida. Es decir, de 15 comandantes que tenía la organización, solo 3 sobrevivieron. Uno de ellos fue el Pelado Perdía. Y entonces, ¿cómo no rendirle homenaje a nuestro jefe en una fracción de la historia argentina contemporánea de la lucha revolucionaria, donde tanto Montoneros como el PRT y algunas otras organizaciones estuvieron a la cabeza de esa lucha de clases, de esa lucha antiimperialista y de esa lucha de masas? Ese fue el Pelado Perdía, un hombre de pueblo, un hombre que nació en un hogar muy humilde. Su padre era puestero en un campo cerca de Pengamino, y él también trabajó en el campo, que se recibió con mucho esfuerzo y que mucho antes de ser montonero, era ya un abogado defensor de los hacheros del Chaco santafesino, de los jornaleros, y que además puso su profesión al servicio de los pobres. Claro. Nosotros decíamos en un comunicado, parafraseando a esta abogada que dijo en algún momento en Harvard: yo fui una abogada exitosa. Bueno, el Pelado Perdía ganó muchos juicios. Claro. Fue un abogado exitoso, pero si se entiende como abogado exitoso el que hace plata, ni el Pelado Perdía ni ninguno de los de la gremial de abogados fuimos abogados exitosos. Ganamos muchos juicios. Entonces, la otra faceta, esta que por la cual que también lo recordamos, que es, digamos, recrear, poner en marcha aquella gloriosa gremial de abogados
de los años, fines de los años 60 y 70, cuyos integrantes están todos muertos, desaparecidos o caídos en combate. La gremial de abogados de Ortega Peña, de Dualde, de Sinigaglia, de tantos compañeros y compañeras que también pusieron su profesión al servicio de no solo al servicio de la causa de los pobres, sino al servicio de la lucha de clase y de la lucha antiimperialista. Que no es lo mismo. No es lo mismo poner la profesión porque somos buenas personas y entonces somos solidarios con los pobres, que ponerla al servicio de los que luchan por cualquier método, por cualquier medio. Hay una diferencia de calidad. O sea, una cosa es el abogado bueno, el abogado de barrio, el abogado cualquiera de nosotros, que, nos encontramos con una situación de gente pobre y la defendemos, y otra cosa es defender al luchador, al que está jugándose su vida o su libertad. Ahí hay una calidad distinta en esa lucha, ¿no? Esa gremial de abogados, nuestros padres fundadores, padres y abuelos fundadores, murieron, desaparecieron, lucharon allá por los 60 y los 70, y el Pelado Perdía fue quien nos juntó la cabeza a muchos abogados, algunos de la generación de él y otros de la generación mía. Yo soy la segunda generación de los montoneros, yo tengo 13 años menos que el Pelado, y gracias en gran medida a él es que pudimos recrear y reflotar aquella gremial de abogados y llevarla hasta donde es hoy. Así que los dos homenajes al comandante Perdía por un lado, al doctor Perdía por otro. En este sentido, Negro, y escuchando con atención tu relato, ¿de alguna manera Perdía reunía el perfil del estratega, del táctico? Sí, totalmente, completamente. Yo no conocía a muchos comandantes montoneros, a pesar de que milité tantos años en la organización. Ustedes saben la compartimentación, la guerra tan dura y lenta que sufrimos, la cárcel, las torturas. Pero conocí a algunos, entre ellos el Pelado Perdía. Creo que esta definición que vos das se aplica tanto a los montoneros como a la gremial, ¿no? El Pelado Perdía sería lo que en el fútbol se llamaría un tiempista, ¿no? Mi papá había jugado en la primera Aldo Civi, y yo soy un catadura, y mi papá me decía, vos jugás con el cuerpo, el fútbol se juega con la cabeza, es uno de los deportes que más se usa la cabeza, vos jugás con el cuerpo, vos no sos capaz de hacer la pausa, mirar a dónde tenés que hacer el pase. Bueno, el Pelado Perdía era una estratega, en ese sentido, fue un estratega en la guerra revolucionaria, un tiempista, un pensante, y en la gremial de abogados yo les aseguro, queridos amigos y oyentes, que sin el Pelado Perdía la gremial de abogados no sé si hubiera existido, pero no sé si hubiera persistido, no sé si hubiera seguido, porque en su momento, los primeros años, en la época del kirchnerismo, era difícil, era muy difícil, y el Pelado, a diferencia mía, por ejemplo, que tengo la sangre un poco más caliente y por lo tanto me ligo los cachetazos de mis propios compañeros, entre ellos del Pelado, que siempre me estuvo cagando, digamos, siempre me estuvo cagando y cagando más feo. El Pelado era un pensante, era ese hombre que nos decía, tranquilos, aguantemos, esperen, paremos la mano, no salgamos como locos, aguantemos. Bueno, ese era el Pelado Perdía y el que mantuvo la gremial de abogados hasta lo que es hoy, ¿no? Yo siempre digo, si hubiera todo lo que yo decía, en vez de lo que decía el Pelado Perdía, no sé si existíamos. Negro, ¿y hablaste con él en estos últimos meses de esta coyuntura, de lo que estamos viviendo, de este gobierno de Javier Milei, de este escenario tan difícil, tan complejo además? Sí, hablé con él prácticamente hasta 2 días antes de su muerte, permanentemente. Cuando lo internamos, estuve con él los primeros 10, 15 días. En este mes y pico, creo que salvo cuando tuve un par de viajes, después en general siempre estuve con él.
y seguía siendo el mismo reflexivo. Decíamos hoy que se juntaron tantos compañeros, muchos de los que nos vimos hoy estamos en cosas distintas, desde exfuncionarios del gobierno anterior y del otro gobierno, bueno, esa diáspora montonera que donde nos juntamos hoy muchísimos compañeros, producto de la derrota, ¿no? Las derrotas son así. Uh-huh. Entonces, muchos me preguntaban lo mismo que vos, y yo decía, no es lo mismo un compañero que muere por ahí perdido, con Alzheimer, con situaciones clínicas donde ya su cuerpo y su mente por ahí no son rescatables, que un lúcido. El Pelao Perdía hasta 3 horas antes de su muerte seguía siendo el mismo tipo lúcido, el mismo tipo que aconsejaba, y además a algunos nos exasperaba, ¿no? A los que somos más locos nos exasperaba la calma, la tranquilidad, la visión de muy futuro, ¿no? Uh-huh. Y él sobre esta coyuntura decía, si nosotros no tuvimos estructura, si no bajamos a la base, si no nos ganamos la confianza de la gente, se nos va a hacer difícil. Esto no se va a lograr con un discurso duro donde enfrentemos solamente a Milei, ¿no? Eso es lo que decía el Pelado. Lo decía para su polarización, lo decía para la realidad. Bueno, perdimos la comunicación, otra vez corte de luz. No sé si estamos en streaming, creo que sí, todavía.